La mayoría de personas se preguntan, ¿cómo qué sigue? O sea, que hay futuro, qué va a pasar mañana, pasado mañana. La gente siempre ha querido saber algo del más allá. Pero nosotros como creyentes, aunque no tenemos bolita mágica ni bolita de cristal, nosotros sí sabemos lo que va a pasar. ¿Sabes lo que va a pasar, no? Que va a venir Jesucristo a llevarnos. Amén. Que vamos a presentarnos ante el tribunal de Cristo. Amén. ¿Por qué nos vamos a presentar ante el tribunal de Cristo? Para dar cuenta de lo que hicimos con el Evangelio. No por pecado, porque arriba no sube pecado, pero sí nos van a pedir cuentas de qué hicimos desde el momento en que creímos, porque nos capacitaron, nos dieron talentos para llevar el mensaje a otras personas. Entonces va a ser muy triste que nosotros estemos en el cielo con las manos vacías. Por eso nosotros, lo que más nos preocupa es que podamos llevar el Evangelio a otras personas. Y hoy tengo noticias muy buenas, pero sé que también hay noticias muy tristes en la Biblia. Y hay una muy triste, y hoy se la voy a dar a conocer. Pero sé que también hay noticias buenas. Vamos a ver hoy el calendario de Dios para la humanidad. Dios trazó un calendario desde el comienzo y no nos invitó. Él lo hizo a su manera. Y voy a ir rápidamente recapitulando algo de un libro que leí hace años, creo que algunos de los hermanos lo leyeron, que se llama Las bases de la fe. Y ahí recapitulé un poquito, el resto pues busqué por otras fuentes para hacer un recorrido hasta llegar a la era de la iglesia. Entonces el calendario es para toda la raza y la historia humana, el que trazó Dios. Y el primer momento de esos fue la era de los gentiles. Ahora, yo no sé si usted sabe qué es era. Era son tiempos o dispensaciones. Por ejemplo, ahora estamos en la dispensación de la gracia, de la iglesia, de el Espíritu Santo. Estamos en esa dispensación, en esa era. Pero hubo la era de los gentiles cuando Abraham, cuando empezó la creación. Vino después la era de Israel. Luego vino la era de la iglesia, la que estamos viviendo, y vendrá la era milenial. ¿Cuál va a ser la era milenial? Cuando la iglesia se vaya. Van a vivir 1000 años los que quedan, y vamos a ver quiénes se quedan, quiénes van a vivir en el milenio, como dice la palabra de Dios en Apocalipsis. Entonces todo comienza por allá con Génesis. Vamos a mirarlo así de recorrido porque después vamos a tener tiempo de mirarlo en la Biblia, pero vamos a ver Génesis de los capítulos 1 al 11, qué fue lo que pasó de los capítulos 1 al 11. Yo les hago un recorrido rápido. Lo primero que tuvimos fue el paraíso, la creación, Adán y Eva. Si no hubiera nacido Adán y Eva, no estaríamos acá. Pero ellos nacieron y vino la desobediencia y estamos aquí sentados por la desobediencia. Después de eso, ¿vino qué? El diluvio. Noé se salvó con otras personas y vino el diluvio y acabó con toda la humanidad. ¿Por qué? Por el pecado. Era tanta la maldad que se acabó esto rápido. Seguidamente viene la Torre de Babel, que fue donde prácticamente nacieron todos los idiomas del mundo, por la confusión que hubo. Babel es confusión. Entonces este es el primer episodio que vemos en esta era de gentiles, cuando recién comienza la humanidad. Pero la humanidad creció tan rápido y se corrompió tan rápido que el Señor tuvo que acabarla a través del diluvio. Ahora, ¿qué viene después del diluvio? Viene Génesis 12 y es donde aparece Abraham. Vienen los patriarcas, luego viene la ley, ¿se acuerdan? Moisés. Recordemos que cuando Abraham no había ley. Viene Moisés, viene la ley, y en esa ley, años después, nace Jesucristo. Jesucristo nació en la ley. Él fue circuncidado, él fue presentado en el templo, ellos estaban cumpliendo la ley cuando nació Jesucristo. Y hay algo interesante acá, porque viene Pentecostés.
Pentecostés viene de penta, penta viene de 50, o sea, 50 días después de la resurrección es Pentecostés. Hay algunos que se denominan pentecostales por este nombre, Pentecostés. Y cuando viene Pentecostés, ¿qué sucede? Viene el Espíritu Santo y nace la iglesia que está en Hechos 2, ¿se acuerdan? En Hechos 2 nace la iglesia y la era de la iglesia finaliza en Apocalipsis 4. Ahora les voy a hacer un ejercicio al respecto. En Apocalipsis 4, la era de la iglesia. Y en ese momento Israel está dispersada. ¿Por qué? Porque todavía no ha llegado la salvación a Israel. O sea, ellos están dispersos todavía. Todavía no lo ha llamado el Señor, ya los está llamando, ya están empezando a llegar los israelitas a su nación. En este momento están dispersos. En este momento ellos no son todos salvos y va a venir la salvación de ellos, pero primero vino la salvación para la iglesia. Qué privilegio que nosotros, sin ser los hijos originales, porque somos adoptados, nosotros ya tenemos la salvación. Y luego de esta era viene el rapto, que quiere decir arrebatamiento. La iglesia va a ser llevada. Puede ser en este momento, esta noche, mañana, en 10 años, pero va a haber un rapto y está establecido por el Señor. Ahora, no sabemos cuándo va a ser. Y no puedo hacer terrorismo, decir cosas que va a ser no sabemos, ninguno sabe. Pero va a haber un rapto de la iglesia. ¿Y qué debemos hacer? Estar preparados. Luego viene algo que se denomina la tribulación. Hay algunas personas que dicen que ya estamos en tribulación. Ni se imaginan lo que va a ser la tribulación. Que sí vamos a sentir algunos principios, vamos a ver algo, pero nada parecido a lo terrible que va a suceder, como dice Mateo, como profetizaron en el Antiguo Testamento y como está en Apocalipsis. Es impresionante lo que viene sobre la humanidad, de manera que esto que estamos viendo, estas violaciones, estas muertes de bebés, estas cuestiones tan impresionantes de pervertidas, no es nada, es el abrebocas, ni siquiera creo, de lo que va a ser la tribulación. Y la gran tribulación, cual nunca la había. ¿Qué sigue después de esta tribulación? Viene el milenio. ¿Qué va a ser el milenio? Todos los que salen con vida de la gran tribulación van a vivir acá. Por eso allá en Mateo dice el Señor, el que esté en la azotea no baje, el que se fue sin la capa no se devuelva. ¿Por qué? Porque tiene que huir. ¿Para qué? Para no dejarse marcar del 666 para poder supervivir. Entonces todas estas personas que huyen quedan con vida. Y esas personas, creyendo en Jesucristo, generalmente van a ser judíos, aunque se salvarán de otras naciones que no han oído el Evangelio, se salvarán dentro de la gracia de Dios muchas personas. Esas personas que no se dejaron marcar son las que van a vivir en el reino milenial. En el reino milenial hay noticias buenas para los que van a vivir ahí, nosotros no. ¿Por qué? Porque nosotros ya no fuimos con Jesucristo. Pero los que van a vivir aquí van a vivir los primeros años felices de la vida, por una razón. Satanás está preso. Entonces, con Satanás en la cárcel, casi digo en la cana, con Satanás en la cárcel, pues vamos a vivir, o van a vivir, nosotros vamos a ser testigos porque vamos a estar con Cristo, acompañándolo, pero vamos a ver cómo van a vivir de bien todas estas personas los primeros años. Porque al final del milenio les vuelven a soltar a Satanás, porque la gente se volvió a corromper. ¿Por qué? Porque los que pasaron de acá a acá ya fueron muriendo.
aunque van a durar, dice que el niño será como de 100 años, van a durar otra vez como en el tiempo antiguo, 100, 200, 300 años, pero van a morir. Y va a venir una nueva generación que no supo del milenio, que no supo de la muerte de Cristo, que no supo de la tribulación, que no supo que la iglesia se fue, y a ellos les va a dar lo mismo, sin ley o con ley, sin Dios o con Dios. Entonces por eso vuelven a soltar a Satanás para que pegue la última zarandeada, y el que se quedó, porque viene después el juicio final. Ese juicio final está establecido como el juicio ante el gran trono blanco, donde va a suceder lo más trágico de todo. Y es que van a llamar uno por uno y se van a abrir los libros y ahí sí les van a decir sus pecados y por qué se van para el infierno. Hay que tener en claro, ¿alguno de ustedes quisiera estar en el trono blanco? No. Hay hermanos que dicen que sí, de algunas iglesias yo he hablado, será muy feliz cuando estemos ante el trono blanco. Le digo, entonces va para el infierno. Porque el trono blanco, hermanos, acá en el trono blanco está sentado Jesucristo como juez y se van a presentar los que nunca creyeron en Él, los que le rechazaron toda la vida, ricos, pobres, reyes, todos ellos van a ir a comparecer ante el trono blanco y de ahí salen directamente hacia el infierno. Es un trono muy triste porque no va a haber abogado defensor, no va a haber otros fiscales, no va a haber jueces que defiendan, va a ser el único juez Jesucristo y su único veredicto, condenación. ¿Por qué? Por haber rechazado el nombre de Jesucristo. De manera que esa es una situación muy triste. O sea que nosotros venimos de una eternidad pasada, no sabemos de antes, y vamos a terminar en una eternidad futura. En este lapso está programado el mundo, porque así lo programó Dios, desde que comenzó hasta el final. Entonces, quería hacer esta introducción, porque vamos a ver hoy rapto, pero de una manera rápida. Vamos a ver un poquito de milenio, pero al final vamos a ver el triste trono blanco. Debemos mantener un equilibrio, cuidando, no enfocar de tal manera al futuro, o sea, que porque ya nos vamos, entonces se acabó la vida presente. Que no podamos ver el presente o estar tan embebidos con el presente, aquí estoy, aquí me quedo, que olvidamos por qué estamos aquí y a dónde vamos. Debemos tener mucha claridad que por el hecho de que somos salvos debemos estar muy preocupados. ¿Por qué? Porque otros no lo son y porque pronto nos vamos. En cualquier momento nos podemos ir. Repito, no lo sabemos. Solo Dios lo sabe. No tenemos algo que nos haya mostrado el Señor, mira, cuando suceda esto es porque la iglesia va a ser raptada. Pero entre lo que hemos leído, como dice la Biblia, que como en los tiempos de Noé, que como cuando Sodoma y Gomorra, así será la venida del Hijo del Hombre, pues esa perversión, esa sodomía de ese tiempo, está sucediendo de nuevo en todo el mundo. O sea que es como una muestra que el mismo mundo nos da, el mismo pecado nos muestra que está muy cercana la venida de nuestro Señor. Ahora, el rapto. En muchas congregaciones lamentablemente no se toca este tema. Y son millones de personas que están en iglesias de diferentes congregaciones, pero lamentablemente no les han hablado del rapto porque les han hablado del billete, de la prosperidad, de los milagros, de las sanidades. Claro que el Señor hace milagros, claro que el Señor hace sanidades, claro que Él prospera, pero lo que Él más quiere es salvación. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Y claro, Él va a bendecir a sus hijos. ¿Lo cree? Él bendice a sus hijos, hermano, Él prospera a sus hijos. Hay cristianos ricos y hay cristianos pobres. Y hay cristianos intermedios, Dios lo permite todo. ¿Qué tal todos ricos o todos pobres? Entonces la palabra rapto viene de la traducción latina de una palabra griega usada solamente un puñado de veces en el Nuevo Testamento. En el griego significa con H, arpazo. Significa tomar por fuerza, arrebatar de un peligro inminente.
En las más antiguas traducciones latinas de la Biblia, esta palabra se traducía raperé. Es la raíz de varias palabras de nuestro idioma, entre ellas rapto, que incluye la idea de ser arrebatado por una emoción y también la de ser llevado por la fuerza. Arpazo es arrebatar. O sea que esto va a llegar a ser tan corrompido que el Señor tiene que sacarla como a la fuerza. Tiene que ser como de un raponazo. Arrebatándolo, ¿no? Arrebatándola. Yo les explico, hay veces que cuando un ladrón va a robar, por ejemplo, a una dama que lleva una cadena y unos aretes, el ladrón no le dice, qué pena, eres tan gentil y me prestas tus orejas para... Y luego me prestas el pulso. ¿Qué le dice? Nada, bájese de lo que lleva. Y viene el rapón, tan fuerte que muchas veces sangra. Eso es rapar a la fuerza. Y eso va a hacer el Señor con la iglesia, porque la iglesia va a correr tanto riesgo por la maldad que Él tiene que venir y sacarla en el momento más crítico, aunque en algunas partes ya se está permitiendo la contaminación y la mundanalidad dentro de la iglesia. Bueno, ahora miremos la era de la iglesia, es la que estamos. Los invito a los que tengan Biblia, hermanos, porque en el celular no lo pueden hacer. Ubíquese en Hechos capítulo 2. Les voy a dar placito ahí a que lleguen por favor a Hechos capítulo 2. ¿Ya están en Hechos capítulo 2? Ahora dejen ahí el dedito y lleguen al capítulo 4 de Apocalipsis. Por eso le dije que en el teléfono no puede dejar el dedito para hacer esto. Apocalipsis 4. ¿Dejó el dedito en Hechos 2 o no? Porque si no lo dejó no puede hacer esto. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Hechos 2, Apocalipsis 4. Aquí tengo mi Biblia en Hechos 2. Aquí nace la iglesia, en Hechos capítulo 2. Y aquí en Apocalipsis 4, ya no está la iglesia. Ya se fue con Cristo. O sea que esta, hermanos, mire, esta es la era de la iglesia. No la vaya a buscar aquí, ni la vaya a buscar acá, porque la iglesia está acá. Y esto es lo que debemos vivir. Debemos conocerlo de acá y conocerlo de acá, pero vivir esto. Por eso la gran confusión de que muchas personas están viviendo el Antiguo Testamento o quieren vivir Apocalipsis y se salen de la iglesia que fue la que nos dieron para vivir. Esta es la era de la iglesia. Por eso cuando quieren usar el Antiguo Testamento para las promesas y sacar todo lo que se les antoje, eso fue para el pueblo de Israel. Y lo que va a pasar aquí en adelante es para la salvación de los judíos, principalmente. La tribulación es para eso. Aquí en Apocalipsis 4 comienza comienza la tribulación. Por eso la iglesia no está pasando por la tribulación, es lo que vamos a ver hoy. Entonces en Hechos 2 nace la iglesia, en Apocalipsis 4 ya no está. ¿Queda claro? Bueno, porque es que hay veces podemos estar equivocados. Estamos viviendo la era de la iglesia y debemos disfrutarla, vivirla, esas cartas de Pablo, esa santidad que quiere el Señor y esos mandamientos que hay ahí, porque hay mucho mandamiento para la iglesia. No mintáis, no aleguéis, no maldigáis, no esto, no lo otro, no lo otro. Eso está ahí. No podemos devolvernos a cumplir los 613 mandamientos que eran de la ley. Ahora mire, viene Pentecostés, nace la iglesia, y esa iglesia somos nosotros en Hechos 2, y tenemos apenas un verso que dice Hechos 2, 41, 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esta es la iglesia. Esto fue lo que vino a hacer la iglesia
lo que estamos viviendo hoy. Recibieron la palabra, esa predicación de Pedro tuvo que haber sido impresionante, se convirtieron 3.000 personas en ese momento y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, no en sus propias doctrinas. Por eso nosotros tenemos como fundamento la doctrina de los apóstoles, que fue la que nos escribieron. Tenían comunión unos con otros en el partimiento del pan, en sus ágapes y también en la Santa Cena y en las oraciones. Era una iglesia como debe ser la iglesia del Señor. Ese es un ejemplo de lo que es la iglesia que Él vino a dejar. Ahí estamos nosotros en la iglesia. Pero ¿qué va a pasar con esta iglesia? Mucha atención. El Espíritu Santo viene y es el que tenemos cada uno de nosotros. ¿Cuándo se recibe el Espíritu Santo? No cuando se inventaron que hablar en lenguas. No. El Espíritu Santo viene cuando uno cree según la Biblia. Efesios 1:13 dice que al haber oído y al haber creído el Evangelio de la verdad, fuisteis ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo, sea bautizados. O sea, toda persona que acepta la obra de Jesucristo en la cruz es sellada con el Espíritu Santo. Y toda persona que tenga el Espíritu Santo se va en el arrebatamiento, porque va a subir el Espíritu Santo, o sea, cada creyente con el Espíritu Santo. No van a subir estas edificaciones tan rústicas, otras tan costosas, 3, 4 pisos, todo eso se va a quedar. Creo que será más para cueva de ladrones que cualquier otra cosa. Porque la iglesia no son las edificaciones. La iglesia somos cada persona en todo lugar del mundo, los que hemos creído. Ese es el cuerpo de Cristo, somos las personas. Por eso dice, donde hay 2 o 3 en mi nombre, allí estoy, porque es mi iglesia. En toda parte del mundo donde se hable de Cristo, donde se respete a Cristo, donde se reciba la salvación a través de Jesucristo, es una iglesia. Pero mire lo que va a pasar. Esta iglesia se va. O sea, nosotros nos vamos. ¿Cómo nos vamos a ir? En el arrebatamiento. Desapareció. ¿Cómo irá a ser eso de triste, hermanos? Alguien decía esta semana, hablando del arrebatamiento, por ejemplo, una señora que esté amamantando un bebé y ella no sea creyente. Pues se quedó ahí con las manos así porque el bebé se fue. Él como no tiene mente pecadora. Pero imagínense los aviones, imagínense los buses, todo lo que vaya viajando y que el conductor sea creyente, por ejemplo. Quedó eso en el caos más impresionante de la historia. Se fue la iglesia. Ese es el rapto, que está en 1 Tesalonicenses 4, 17. Yo leí el 5, pero yo les voy a leer esta parte del 4, 17. Dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. O sea, las personas que van muriendo estos días o que han muerto desde el 2000, de comienzo de la era para acá, esas personas que creyeron en Jesucristo y murieron, van a resucitar. Los vamos a ver e inmediatamente, en un abrir y cerrar de ojos, vamos a partir para estar con Él en las nubes. Por eso dice Pablo, luego nosotros los que vivimos, los que ya murieron, nosotros no llamamos a morir sino estar durmiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque el creyente duerme. Por una razón, porque él debe oír la trompeta. Los demás que no han creído, ellos sí están muertos. ¿Por qué? Porque ellos no van a oír la trompeta, lamentablemente. Ellos murieron rechazando a Jesucristo. Y ellos se van a quedar para presentarse ante el trono blanco. Únicamente los creyentes van a oír: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Se cumple. Y también, entonces está la iglesia. Dice Apocalipsis 4:1, después de esto y miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. ¿Por qué les hice ir de Hechos 2 a Apocalipsis 4? Porque en Apocalipsis 4:1 es la última parte de la iglesia en la tierra, el apóstol Juan, y el Señor le dice: sube acá, o sea, se acabó esto. Por eso le dice él: sube acá.
Y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas, después del capítulo 5. Viene la tribulación. Por eso cuando hablamos el domingo pasado que dice el Señor, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, es porque es en Apocalipsis 3. ¿Por qué dice el Señor, déjeme entrar? Porque viene la tribulación y yo estoy por fuera. Ustedes están pendientes de otro tipo de estrategias, de cómo cantar mejor, de cómo llenar la iglesia de jóvenes, de cómo hacer lo uno y lo otro, cómo comprar la otra camioneta, pero me sacaron a mí, entonces déjeme entrar porque mire lo que viene. El Señor está por fuera de muchas congregaciones, porque allá en muchas congregaciones el que manda es el pastor, no es el Señor. Y en muchas iglesias el pastor es el Señor. Y aquí el Señor es nuestro pastor. Y será hasta cuando venga a llevarnos. Nunca se impondrá el hombre sobre esto. Entonces va a haber una transformación. Seremos transformados. Allá encuentran el capítulo 15 de Corintios, donde dice, y seremos transformados. Este cuerpo corruptible será transformado en uno incorruptible. ¿Qué quiere decir corruptible? Que se enferma de cualquier cosa, entonces es un cuerpo corruptible que peca. Entonces hay que cambiarlo por un cuerpo diferente, porque al cielo no sube ni sangre ni carne, porque no sube pecado, hermanos. Al cielo tiene que subir ¿un qué? Un cuerpo transformado, mire. Y hasta luego, amigo mío. Viene la transformación y se fue. Vamos a ser transformados. Se acabarán los dolores, se acabará el cáncer, se acabarán los problemas por la matriz, por la próstata, se acabarán los problemas de pobreza, de envidia, de resentimientos, de odios, se acabará absolutamente todo, porque nos vamos con Cristo. Ahora vamos a hablar. Ya nos fuimos, ¿cierto? O sea, nos vamos en el arrebatamiento, ¿amén? Amén. Bueno, yo sé que algunas personas que nos están viendo aún no han comprendido esta parte, pero el Espíritu Santo se encargará de llevarlos a una iglesia donde les enseñen. Vino el rapto, viene la era milenial. La era milenial son 1000 años, pero en medio de esto, hermanos, entre el rapto que se fue a la iglesia y la era milenial, viene la tribulación. En esa tribulación el propósito principal es la restauración de su pueblo. Dice Romanos, y todo Israel será salvo. Todo es una forma de decir, ¿no? Porque siempre será todo el que cree. Muchos irán a rechazar. Pero por lo menos dice la Biblia, todo será. Eso va a suceder durante la tribulación, porque hoy aún no son salvos. Aunque ya llegó la salvación, ya están leyendo en Israel la Biblia, están llevando nuevos testamentos, ya están empezando los judíos a mirar. ¿Por qué? Porque ya se está acercando el tiempo. Entonces todo se está dando. Y también esta tribulación no solamente es para la restauración de Israel, también es para el juicio a los incrédulos. Morirán miles de millones de personas, hermanos. Van a caer granizos, por lo menos de 4 arrobas. O sea que la humanidad no va a soportar. Dice que buscarán la muerte y no la hallarán. ¿Cómo será de pavoroso que la gente intentará matarse? Nada. Debe pagar por haber rechazado el nombre de Cristo. Eso va a ser para ellos. Según Mateo 24, 25, ahí están esos capítulos. Ahí dice, no, hermanos, ¿cuál? No hubo nunca una tribulación, ni la habrá jamás, como lo que viene. Y en Apocalipsis 16, 19 sigue hablando más de la tribulación. En esa tribulación va a haber sellos, va a haber trompetas y va a haber copas de ira. ¿Qué son estos? Sellos, trompetas y copas. Juicios. Los sellos se van a abrir y va a haber juicios, las trompetas van a sonar y va a haber juicios, las copas de la ira y juicio y juicio y juicio, y ya no hay alternativa. Sin embargo, en este tiempo, hermanos, van a estar predicando 144,000 personas que fueron selladas por Dios. ¿Por qué van a predicar 144,000? Porque la iglesia ya no está. Son de las 12 tribus, dice la Biblia, 12,000 de cada uno. Hay algunas sectas que dicen que son ellos.
Entonces, están muy lejos de la Biblia. Vienen esos juicios, hermanos. Dice en Mateo 24, 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Hay personas que están sufriendo y dicen, uy, qué tribulación. Ni parecido. Y dice la palabra en Apocalipsis 16, 1, y oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. O sea, eso va a ser mucho más intenso. Por lo menos dice que habrá terremotos. Todavía no ha habido un terremoto de esos. Lo del tsunami no es nada. Terremotos quiere decir en cadena, hermanos. Que salen de un terremoto en un país y todo el mundo se vuelca a apoyarlos, ¿cierto? Y salen otro. Y todos allá, y terremoto en otro, y terremoto, tras la gente va a terminar enloquecida, buscando dónde esconderse y tampoco lo hallarán. Pero tristemente dice la palabra del Señor que uno se aterra, dice, y ni aún así creen. ¿Cómo estará endurecido el corazón, hermanos? Que ni aún así creen. La gran pregunta es esta. La iglesia, y debemos estar seguros, ¿la iglesia pasará o no por la tribulación? Algunos predicadores, y yo respeto eso, dicen que la iglesia va a pasar y que va a estar hasta la mitad. O sea, son tribulacionistas. Otros predican que la iglesia irá a estar al final, hasta el final de la tribulación, o sea, post-tribulacionistas. Gracias. O sea que la iglesia va a pasar por la tribulación. ¿Cómo hacemos para tener seguridad? John leyó, y ahora lo vamos a repetir. ¿Cómo hacemos? Porque debemos estar seguros si nos preguntan. Porque hay personas, yo hablé con una persona hace poco tiempo que me dice que es creyente, y le dije, ¿cómo se siente? Y yo, bien, esperando que me llegue la hora de morir y no sé si me voy para el cielo o para el infierno. ¿Qué seguridad que tiene tan impresionante? Lleva 40 o 30 y pico años en el Evangelio, porque nunca le han hablado de la salvación y de la seguridad de la salvación. Vamos a mirar rápido este verso. Dice, 2 de Pedro 2:5, mire lo que dice el Señor. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio? O sea, que el Señor sabe librar a los piadosos, o sea, a los creyentes. No libró a otras ciudades, o las pudo haber librado. ¿Cuánto más lo hará con nosotros? ¿Por qué? Por haber creído. ¿En qué? En la obra de Cristo en la cruz, que murió, fue sepultado y resucitó. Ahora, ¿estamos seguros de que Dios protege a sus hijos? Les voy a mostrar unos ejemplos rápidos de cómo lo ha hecho Él. ¿Sabe? Hermanos, esto es para afianzarlos y afianzarnos más en la fe. Miren lo que ha hecho el Señor. En toda la Biblia vemos a Dios sacando a los suyos, protegiéndolos antes de que su castigo caiga sobre el mal que los rodea. En toda la Biblia vemos a Dios sacando a los suyos, protegiéndolos antes de que su castigo, o sea, el de Dios, caiga sobre el mal que está rodeando a los justos. Antes de cualquier cosa, Él siempre saca a los suyos. Se lo voy a mostrar. Veamos algunos ejemplos. Génesis 5:24 nos dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Cuándo se llevó Dios a Enoc? Antes del diluvio. Qué lindo que uno pudiera decir algún día, este hombre o esta mujer caminó con Dios.
¿Cómo sería esa relación de Enoc? Y antes del diluvio dijo, tú no vas a pasar por esas. La protección de él es impresionante. Génesis 7:1 dice, luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Subió Noé con toda su familia. ¿Cuándo? Antes de empezar a llover. No le dijo, lo voy a dejar que siente unas gotitas. No, hermano. Me lo llevo. ¿Por qué? Te vi justo. Uno caminó conmigo, ahora tú eres justo. Justo no quiere decir que no pecara, sino que era un hombre reverente, piadoso, respetuoso, temeroso de Dios. Obediente a Dios. Luego dice el Señor, ¿se acuerdan de este otro episodio? Génesis 19:16, y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Estamos hablando de Lot, cuando vino la hecatombe sobre Sodoma y Gomorra. Entonces el Señor sacó a Lot y a sus 2 hijas, pero su mujer, ¿qué pasó con ella? ¿Se acuerdan? Miró atrás, miró al mundo y se convirtió en estatua de sal. ¿Cuándo sacó el Señor a Lot? Antes de que empezara a llover fuego del cielo. Ahora, ¿Lot merecía esto? No lo merecía. ¿Por qué lo hizo el Señor? Por la promesa hecha a Abraham. ¿Sabe que nosotros tampoco merecíamos nada? Ninguno de los que estamos aquí, ni de los que nos están viendo, ninguno merecemos más que el infierno. Pero en el amor de Él, en la gracia de Dios, desde allá viene la promesa, en ti serán benditas todas las naciones, incluyendo a Colombia, incluyendo Fusagasugá. ¿Por qué? Por la promesa que Él hizo. Somos salvos por gracia, no por lo que nosotros hicimos. ¿A quién más? Segunda de Reyes 2:11 dice, aconteció que yendo juntos, estamos hablando de Eliseo y de Elías, y hablando de aquí, un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los 2, y Elías subió al cielo en un torbellino, se lo llevó el Señor, dejó hablando Eliseo solo. Viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en 2 partes. Aquí fue muy interesante cuando subió Elías. Elías fue llevado sí, hermana, muy bien. ¿Todos están atentos como la hermana María? Amén. En un torbellino de fuego, como en carros. Bueno, ¿cómo sería eso espectacular? ¿Sabe qué pasó con esa túnica? Se partió en 2, ¿no? Lo rompió en 2 partes. Con esas 2 partes fue y golpeó con esa túnica el río Jordán. Y al golpearlo con esa túnica se abrió y pasaron por tierra seca. Ahora, no era la túnica, es el poder de Dios. O si no, nos vamos rápido a comprar túnicas. ¿Cuándo se lo llevó? Estaba corriendo un peligro impresionante. ¿Se acuerdan de Jezabel? De Acab. Lo estaban persiguiendo para matarlo. Cumplió una labor grande con Dios. Venían otros problemas más grandes. Ya cumplió Elías, me lo llevo y ahora dejamos a un segundo suyo. Dios se lo llevó. Esto me parece tan precioso. Algunos no se acuerdan de lo que pasó en Éxodo. Éxodo 13:15 dice, el Señor iba a sacar al pueblo ya de Egipto. Y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, dice Moisés, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho, y redimo al progénito de mis hijos. ¿Qué sucedió acá? Vino la muerte de todos los primogénitos en Egipto. ¿Cómo se salvaron? ¿Cuándo lo libró? Cuando ellos
untaron con sangre los dinteles de las puertas y el ángel de Jehová pasó esa noche, quiere decir Pascua eso, el ángel de Jehová pasó por encima porque él vio la sangre en las puertas y de hecho murieron todos los demás de las otras casas donde no estaban estos dinteles marcados con la sangre de Cristo. ¿Tiene usted los dinteles de su puerta, hermanos? Los dinteles de su casa marcados con la sangre de Cristo. No estoy hablando literalmente. ¿Está Cristo en su hogar? Pues el ángel de Jehová pasará por encima. No le hará daño. Él protegerá a sus hijos, hermanos. Siempre los ha protegido, siempre los protegerá. Vi la historia de estos dos espías. Ellos fueron los que estuvieron visitando a Rahab, la ramera. Y dice Josué 2:15, entonces ella los hizo descender con una cuerda, los iban a matar por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Fue cuando Josué mandó a estos espías a Jericó. ¿Cuándo lo libró el Señor? ¿Qué sucedió? ¿Cuándo sucedió todo esto? ¿Sabe lo que pasó después, no? ¿Qué pasó con esos muros? Todo quedó destruido. Ellos quedaron a salvo. Siempre bajo la protección del Señor. Y esta es la historia de los tres hombres. Dice Daniel 3:27, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones. Como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera el olor del fuego tenían. Fueron lanzados los tres. ¿Por qué? Porque ellos no quisieron adorar la imagen, al ídolo. Ellos dijeron, sépalo pues, oh rey, que solo adoraremos a nuestro Dios. Entonces los sátrapas, o sea, los colaboradores del gobierno, fueron todos, hicieron componenda, convencieron al rey que lo lanzara al fuego, al horno. Pero sucedió algo aquí. Lanzaron a tres. Y cuando ellos se acercaron a mirar, había otra figura. Y el rey dijo, luego no fueron tres porque hay cuatro. ¿Sabe quién estaba ahí? Todo nos lleva a pensar que era Jesucristo antes de la encarnación. Porque Él es el ángel de Jehová. ¿Por qué decimos que Él es el ángel de Jehová? Porque en el Nuevo Testamento no está. ¿Por qué? Porque ya vino. Estaba en el Antiguo Testamento. Entonces nosotros creemos que antes de la encarnación hacía las apariciones Jesucristo como ángel de Jehová. Amén. Muy bien, hermano. Bueno, ¿cómo lo rescató? Ni un ápice, ni un cabello. Él estaba ahí, protegiéndolos en medio del fuego. ¿Qué pasó con los que lo lanzaron allá? Todos fueron. Y lo mismo había sucedido con Daniel, ¿no? Primera de Tesalonicenses dice esto, hermanos. ¿Por qué debemos tener la seguridad de que no pasamos por la gran tribulación o por la tribulación? Dice Primera de Tesalonicenses 1:9, que nuestro querido hermano John nos leyó, dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo escriba, está hablando Pablo, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Cómo es como ladrón en la noche? ¿Será que algún ladrón le coloca a uno ahí un WhatsApp, esta noche lo roba a las 10? Sorpresa, sin avisar. ¿Para nosotros vendrá como ladrón en la noche? No, porque nosotros sí lo estamos esperando. Pero el mundo no lo está esperando. Va a ser sorpresiva la llegada para ellos. 5:3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores de la mujer encinta y no escaparán. Mas vosotros, ahora nos habla a nosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, como no somos hijos de las tinieblas, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, no ebrios, ¿no? Sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan, pero nosotros que somos del día, o sea, de Cristo,
Seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Le voy a explicar rápido por qué no somos nosotros en una parte y en otra parte sí, y por qué nosotros no vamos a pasar por la tribulación. Mire lo que dice allá, que cuando digan, no dice cuando digamos, estamos hablando de otros. ¿Vendrá sobre quién? Sobre ellos, no sobre nosotros. Y no escaparán quién? Ellos de la gran tribulación. Por tanto, no durmamos como ellos, como los demás. Mire cómo hace las aclaraciones Pablo. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan, nosotros no nos embriagamos. Pero nosotros, ahora sí, otra vez nosotros, entra con los del mundo y con nosotros haciendo las aclaraciones. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. O sea, aquí hace una claridad. La iglesia no pasará. Está hablando de Tesalonicenses 5. En el capítulo 4 es el arrebatamiento y en el capítulo 5 hace la aclaración. ¿Quiénes se quedan y quiénes se van? De modo, hermanos, que nosotros como iglesia no vamos a pasar por la tribulación. ¿No le parece como bueno? No nos ha puesto Dios para ira. Cuando dice el día de la ira, la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, es la tribulación. No nos ha puesto Dios para ira. O sea, nosotros ya... Porque no tendría sentido, hermanos, que el Señor Jesucristo muere en la cruz por la iglesia. Creemos en el Señor Jesucristo, semejante sufrimiento el de Él, para verla ahora sufrir en la gran tribulación. No, hermanos, no es así. Y viene el capítulo 4 de lo que les mostré al principio, la era milenial. Dice, está en Apocalipsis 26 y en Isaías capítulos 11, 12, 52 y 60. O sea que esto se habló en el Antiguo Testamento. Es lo que conocemos como el milenio. Como ya se fue la iglesia, ahora va a vivir un grupo de personas en el milenio de acuerdo a Mateo 24 y Apocalipsis 20. ¿Quiénes son los que van a vivir allá? Todos los que pasaron de la gran tribulación van a vivir allá. Y hay algo especial, va a estar Jesucristo en la tierra. Va a reinar con vara de hierro. ¿Qué quiere decir eso? Va a gobernar con vara de hierro. ¿Por qué va a reinar o va a gobernar con vara de hierro? Sencillo, cualquier síntoma de pecado lo corta de una vez. Yo creo que ellos van a vivir muy chévere en un sentido. ¿Por qué? Porque todo esto todavía no es destruido. Toda la tierra todavía no, va a haber terremotos, pero va a quedar tierra. Eso es al final que la tierra desaparece y todo será quemado. Creemos nosotros que el juicio final va a ser en el espacio. Increíble. Ahora les muestro por qué. Pero a mí me parece que los que van a vivir en el milenio van a disfrutar de muchas cosas que quedó. Por ejemplo, tecnología. Va a ser como el paraíso, pero ya con mucho más tecnología y con todo. Entonces, Él va, dice la Biblia, Apocalipsis 26, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Quiere decir, los que no se dejaron marcar, los que no adoraron la bestia, van a vivir 1000 años. Pues obviamente no todos los 1000 años, repito, van a morir y van a ser seguidores, siervos, sacerdotes, adoradores de nuestro Señor. ¿Dónde se va a sentar Jesucristo? En el trono de David, que será perpetuo. En el trono de David, que será perpetuo. Ahí va a ser. Después va a ser el trono blanco. Pero este trono... Ahora, ¿dónde vamos a estar nosotros? Estos no somos nosotros. Estos son los que pasaron de la gran tribulación. Los que huyeron a los montes, los que se escondieron, los que no se dejaron marcar. Ellos van a vivir ahí. Nosotros no. ¿Dónde estamos nosotros?
acompañando a nuestro Salvador Jesucristo, de pronto cumpliendo algunas misiones, porque nos vamos a unir a los ángeles. Dice Apocalipsis 19 que viene el Señor con sus ejércitos celestiales vestidos de lino fino. La iglesia va a ser vestida. Ahora, algo que quiero aclararles, se me pudo haber escapado un poquito, es que, bueno, se lo puedo aclarar acá. Mientras está sucediendo la gran tribulación, ¿qué está pasando con los creyentes? Mientras están aquí en la gran tribulación, ¿dónde están los cristianos que se fueron en el arrebatamiento? Primero dando cuentas allá. ¿Por qué hicimos o qué no hicimos con el Evangelio? Y nos van a llamar allá también uno por uno. En el tribunal de Cristo que dice la Biblia. Voy rápido porque de cada esto es un tema, hermano, que no acabaríamos, pero me toca así pero darles como la idea. El fin mío va a ser otro esta mañana que quiero llegar a eso, pero le estoy haciendo un recorrido rápido. Mientras están acá en la peor catástrofe, conflagración y confusión del mundo, los cristianos nos fuimos y nos encontramos con Él en las nubes, ¿se acuerda? Nos reuniremos con Él en las nubes. ¿Qué va a pasar con nosotros allá arriba? Vamos a la premiación y hasta 1, 2, 3 como hicieron en el campeonato. Los galardones, las coronas, todos los premios, pero dice que también muchos pasarán vergüenza de ver tan bien equipados que estuvimos y no hicimos nada por lo que Él siempre quiso. Será vergonzoso también para los cristianos. Por eso la función nuestra es, dijo John, le escuché cuando estaba preparando algo del himno, que somos embajadores de Cristo. Nosotros somos embajadores, hermano. Todos los que estamos aquí somos embajadores. ¿Y qué hace un embajador? Va a otro país y ¿qué? Cuenta lo mejor de su país, cuenta quién es su gobernante, cuenta todo lo que quiere que suceda en nuestro país, que haya relación, que haya conexión. Eso es lo que hace un embajador. Somos embajadores. ¿Sabes que nada raro que muchos de los que ayudan a acomodar las sillas reciban premio? Porque todo lo que se hace es para la obra del Señor. Por eso a nosotros nos toca hacer nada de orgullo ni de prepotencia, aunque hay veces la carne es a salirse, ese yo que tenemos adentro, y nos van a pedir cuentas por eso. Y va a haber premios. Imagínense cómo será Pablo. Imagínense los que dieron sangre por el Evangelio, hermano. Los que están predicando, los que van a las veredas, los que van a las etnias, los que van a muchas partes sufriendo con sol y agua, los que salen aquí a la calle y no les da vergüenza, los que salen a todas partes y hablan de Cristo. Pero a muchos de nosotros nos da vergüenza hasta cargar la Biblia. Y de eso le vamos a dar cuentas. Así nos salvemos, le vamos a dar cuentas al Señor. En la primera resurrección quiere decir los que creyeron en Cristo. Ahora viene el juicio ante el gran trono blanco, que muchos creyentes no saben y muchos quieren ir allá. Está en Apocalipsis 20, del 11 al 16. Dice Apocalipsis 20, 11, y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. ¿Para quién? Para la tierra y el cielo. O sea, que estará pendiendo del poder de Dios, porque no hay ni cielo ni tierra en el espacio. ¿Por qué? Porque se enrolló la tierra, se quemó todo, hermanos. O sea que el juicio final va a ser en el espacio. Y es que la tierra no puede soportar a Dios. Por eso es en el espacio. La tierra no lo puede. Nomás cuando viene Jesucristo, dice la Biblia, Él viene por la iglesia, ¿no? Y a los 7 años, mientras está la gran tribulación, y mientras arriba están en las bodas del Cordero y en la premiación, cuando baja Jesucristo a los 7 años, dice que se para sobre el territorio allá en Israel y se abre la tierra, hermanos.
deja un abismo impresionante. ¿Cómo será el poder de Él? La majestuosidad, que no lo soporta ni la tierra. Por eso Isaías, cuando sintió la presencia del Señor, dijo: ay de mí, hombre muerto, porque Dios estaba ahí. Es tan impresionante, y muchos lo tenemos como tan folclórico, tan deportivo. No se encontró lugar para ellos. El cielo y la tierra huyen. El pecador perdido no tiene dónde esconderse. Ya no hay matorrales, ni hay cuevas, ni debajo de una piedra. El juez que está en el trono es Jesucristo. Hoy es el Salvador del mundo, hermanos. En aquel día será el juez justo. Ya no viene para salvar, viene como juez. Por eso, ¿cuándo es el día de salvación? Ahora vamos a meditar. Y va rápido porque para llegar a esta meditación. La iglesia será arrebatada en cualquier momento. ¿Lo cree? Amén. La iglesia de los creyentes no pasará por la gran tribulación. Amén. Amén. Todo creyente comparecerá ante el tribunal de Cristo. Amén. Amén. Ningún creyente se presentará ante el gran trono blanco. Amén. No vamos a ir allá. Una de las ventajas que tenemos nosotros es que cuando venga el arrebatamiento y nos presentemos delante del Señor, no nos van a abrir ningún libro. ¿Por qué? Porque cuando creímos en Jesucristo, su sangre lavó todo pecado que había en nosotros. Entonces ya Jesucristo nos presenta ante el Padre como justificados. La mayoría de los hermanos no saben en muchas partes qué es justificar. Justificar es declararnos justos. Jesucristo nos declaró delante de su Padre justos, como si nunca hubiéramos pecado. ¿Por qué? Por haber aceptado la obra de la cruz. Eso se llama justificación. Nos presenta delante del papá: papá, aquí le traigo este grupo de personas que vienen de Fusagasugá, nunca pecaron. ¿Por qué? Porque mi sangre los lavó, porque creyeron en lo que yo hice. Esa es la salvación, por gracia. Él todo lo hizo, hermano. Eso es justificación. Él nos declara justos, no porque seamos justos, sino porque Él lo declara así, por haber creído en su obra de la cruz. Además, ¿no? Tenemos el Espíritu dentro de nosotros, somos sellados. Ningún creyente se presentará entonces, porque somos santificados, somos santos en Él, somos salvos. Romanos 8:1a dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hay personas que creen que la salvación se pierde, que cuando pecan se pierde. El que cree que la salvación se pierde, es porque nunca la ha tenido. ¿Por qué no se pierde? Porque nos salvó eternamente. Pero alguien me dice: ¿y si yo peco? Pues si usted peca siendo creyente, no pierde la salvación, pero se expone al juicio, a la disciplina de Dios, porque dice también la palabra: horrenda cosa es caer en manos de un juez, de un Dios justo. Claro, Dios ama a sus hijos y los disciplina. Él no nos está borrando inmediatamente del libro de la vida. Ahí está nuestro nombre y Él no nos lo va a borrar. Entonces la salvación para nosotros es eterna, pero también la santidad es eterna y el testimonio debe ser eterno, porque hay personas que creen que son salvas, pero su testimonio, y ellos son los que temen perder la salvación, claro, porque no la tienen. Su testimonio dice lo contrario, y puede estar en la iglesia creyendo que es salva, pero no es cierto. Por eso es bueno revisar cómo está mi relación, mi intimidad con Dios. Ninguna condenación hay para los cristianos, hermanos. Y dice Efesios 2:8, ¿por qué? Porque no hay ninguna condenación, porque por gracia Él nos salvó, hermano. Somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Él me regaló la salvación, ahora me la va a quitar. No, hermanos, el asunto es si yo la acepté, si yo la recibí. Pero viene la gran pregunta: pero, ¿qué de los que aún no son salvos? Porque estamos dichosos porque nos vamos. Estamos felices porque vamos a participar del arrebatamiento. Nos pone gozoso saber que nosotros no vamos ante el trono blanco.
Entonces eso nos da seguridad, nos da confianza, somos de Cristo. No hay ninguna condenación para nosotros. Cristo murió por mí, pero ¿qué de los que no son salvos aún en mi casa? Hasta allá quería llegar. Tuve que hacer un recorrido de Génesis para llegar a la condenación de los que no aceptan a Jesucristo. ¿Por qué? Porque se van a condenar. Amigo que nos ve, Jesucristo no necesita simpatizantes. Qué chévere los cristianos, qué chévere la Biblia, qué chévere la iglesia. No necesita simpatizantes. Necesita es adoradores en espíritu y en verdad. Por ahí me mandan unos face donde hay películas donde Cristo muere y la gente, pobrecito, cómo sufrió. ¿Ha visto esas películas que dan ganas de llorar? Pues Jesucristo no necesita que usted ni yo lo compadezcamos. Ni Él necesita que lloremos por Él. Él ya lo hizo todo por nosotros. ¿Sabe qué necesita? Que creamos en lo que Él hizo por nosotros. Más bien que lloremos de ver nuestra desgracia o la de muchas personas. Pero Él no necesita que le tengan compasión, hermanos. Él es el que tiene compasión de nosotros. Hay muchas personas que lloran viendo las películas y hay muchas personas que, tremendo, pobrecito, esos clavos de Cristo. Pero no creen, ni viéndolo así creen. Él no necesita esa compasión. Él necesita que crean en Él. Esta es la noticia más triste de la Biblia, hermanos. Ya les di la mejor noticia, no sé si la captaron. Que Cristo murió por nosotros. Se la voy a volver a repetir, pero esta es la noticia más triste de toda la Biblia, hermano. 31,000 versos. Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Eso es lo que me preocupa, de que aún entre nosotros, papá, mamá, esposo o esposa, todavía no esté inscrito allá. ¿Y sabe una cosa? Se va para el mismo infierno. Habrá condenación eterna. Tal vez porque no le compartí, tal vez porque no pude, mi testimonio no me ayudó, no le presenté a otras personas que pudieran acudir en su favor. Y esta es la noticia más triste, porque ese día van a revisar el libro. Usted, ninguno de ustedes está. Lamentablemente los que están en el libro ya están arriba. Pero ninguno de ustedes quiso estar. Y la gran preocupación nuestra es, hermanos, ¿cómo hacemos con estas familias? ¿Cómo hacemos con mi hijo, con mi hija, con esa rebeldía? Esa es una buena pregunta que me han hecho. Me dice la hermana María que en el caso de sus antepasados que no conocieron la Biblia, ¿qué le responderíamos? Porque a ustedes le van a preguntar, ¿mi abuelita se iría para el cielo o para el infierno a mi tatarabuela? ¿Qué les diríamos? Yo le tengo la respuesta, pero ¿qué les diríamos? ¿Sabe cuál es mi respuesta? Dios es justo. Él va a saber por qué se condena y por qué no se condena. Porque hay mucha gente que nunca fue a una iglesia, pero tenía respeto y temor y creyó en las cosas de Dios. Y leían la Biblia. Hay muchos ancianos que leyeron la Biblia, hermano, y fueron. Entonces uno no puede juzgar quién se va o quién no se va para el infierno. Y yo les digo a los que preguntan eso, y es una buena pregunta, hermana María, preocupémonos por lo de ahora. Porque es que ya lo que pasó, ya el Señor tomó una decisión. Pero ¿qué hoy de mis hijos, de mis hijas, de mis nietos, de mis sobrinos, de mis cuñados, de mi papá, de mi mamá, que están inclusive cerca de mí, pero lejos de Cristo, rumbo al infierno? Son buenas personas, son buenos padres, son buenos mamás, son esposos extraordinarios, cuidan a sus hijos, no los maltratan, no toman, no fuman, no tienen ninguna adicción y van rumbo al infierno. ¿Por qué? Porque no tienen a Cristo. No se va a salvar ninguna persona por ser buena gente. La salvación es por aceptar la obra de Jesucristo en la cruz. Es la única forma de llegar al cielo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No te vas a salvar por buena gente, sino por creer en mí, dice el Señor. Entonces van a ser lanzados todos los que rechazaron durante toda la época el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Va a ser pavoroso el resto de vida que van a vivir por toda la eternidad.
van a andar como dando tumbos, nunca van a llegar a tocar fondo, porque se acabó la tierra y el cielo. O sea que va a ser como impresionante eso. Pero dice que habrá fuego y azufre. Hay algunos que dicen que el infierno, uy, no, es que estamos viviendo un infierno tan rico. ¿Qué tal un infierno ahorita con aire acondicionado, carro climatizado? ¿Qué infierno, pues? Eso es impresionante lo que hay. Hay otros que dicen que no hay cielo. Ese es un lugar de tormento. Allá van a tener al que escogieron, a Satanás. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis 21-27, no entrará en ella, mucha atención hermano, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Este libro de la vida del Cordero es el mismo libro de la vida. No entrarán, ya viene hablando de la Santa, de la Nueva Jerusalén, no entrará en ella ninguno que hizo abominación, o sea, pecaminosidad y mentira. Mire que la Biblia le da muy parejito a los mentirosos. Que Dios nos guarde de mentiras tan piadosas como decir, dígale que no estoy. Y esa es una de las mentiras más aferradas. Los que están viendo el video de El Señor usa vasos limpios, que hicimos el experimento con las bolas de ping-pong de sacar los pecados, hermano, casi no puedo sacar a jarradas de agua la mentira. Y me da una muestra en medio de todo de cómo está la iglesia. Por cualquier cosa podemos mentir. Y los niños nos están viendo y aprendiendo y después les pegamos una palmada cuando ellos van a ser mentirosos. Es una infamia, porque nosotros mismos lo levantamos así. Pero la mentira es por cualquier cosa. Por cualquier, dice que ni los mentirosos, o sea que un violador, un matón, un asesino, un sicario, están en el mismo nivel de una mentira. O sea que para Dios no hay grados de que esta mentira es piadosa o un pecado venial. Pecado es pecado para Dios. Y allí, los que estén en esa situación, pues no están en el libro de la vida. Todos los que rechazan al Salvador Jesucristo son las personas que van a estar en el infierno. Yo debo estar seguro, usted debe estar seguro, hermanos, de que su nombre está arriba y de que nunca lo borrará. Tenga esa seguridad, hermano. Sí, claro, allá ya no figura como María ni como Jorge. Allá lo vamos a ver. No vamos a esperar mucho cómo están las cosas. Finalmente, Juan 3:16, ya les di una noticia mala. El que no esté en el libro de la vida será lanzado al infierno. Mire la noticia buena. Esta es la mejor noticia. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que en Él cree, no que en Él simpatice. Que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. La mejor noticia de la Biblia es esta. Esta es la noticia que debemos compartir, pero también debemos compartir la otra. No le dé pena hablarle a la gente del infierno y del cielo, hermano. De eso vino a hablar Jesucristo. Porque de pronto va y se siente. Va y no le gusta. Hay que hablar del cielo y del infierno. Del amor y de la ira de Dios. Porque para conocer el amor de Dios toca saber de su ira. Entonces es bueno siempre evangelizar sinceramente. ¿Y qué pasa si no creo? Se va para el infierno. No le dé pena, porque es que eso es lo que dice la Biblia, hermanos. Y nos da como temor decir estas cosas. Hasta el momento, hermanos, hasta esta mañana, falta un cuarto para las 12, ya termino. Hasta este momento el libro de la vida está abierto, hermanos. Hasta hoy. Yo no sé si mañana estará abierto, hermanos. Pero hasta hoy. Piense, hermanos, amigos que nos ven, piense en su vida. Si nunca ha tenido una relación con Jesucristo, hoy todavía puede salvarse del fuego eterno. ¿Cómo? Aceptando la obra de Jesucristo. Hoy puedo convencer a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos. Hoy puedo mandarles, ahora que es tan cómodo, enviar un WhatsApp, un Face, cualquier cosa. Hábleles de Cristo, hermanos. Porque se habla de muchas cosas, se habla de comidas, de paseos, de problemas, de deudas. Se habla de todo tipo de conflagraciones, de quemadas, de todo lo que hay en el hogar. Pero muy pocas veces de Cristo. ¿Y sabe? La paciencia del Señor
se va a acabar. El amor de Él es muy grande. Segunda de Corintios 6:2 dice el apóstol Pablo, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación, hermanos. Hoy el libro está abierto. No crea, hermano, que a mí me da mucho gozo preparando este estudio. Mucha preocupación. Como que quisiera no mostrarlo. Pero me incita el Espíritu Santo, hágale, porque mañana puede ser tarde. Y usted no les avisó, y usted no les dijo. Y a mí paso por la impopularidad, porque uno cuando predica sobre estas cosas y los que ven los videos, esto es muy impopular, porque queremos hablar de comodidades, de prosperidad, que no te pase nada, que tú eres hijo del rey, que no tienes por qué sufrir. No se crea esos cuentos. Mientras estemos en el cuerpo, vamos a sufrir. Pero nada comparable con la gloria venidera, porque pasaremos la eternidad con Él. La exhortación del apóstol Pablo es apasionante porque sabe que el tiempo y la paciencia de Dios también llegarán a su fin. Sabemos que Dios es misericordioso, pero eso se va a acabar, tarde o temprano, hermanos. He aquí ahora, hoy domingo, he aquí ahora, hoy es el día, hermanos. Hoy es el día de salvación. ¿Está listo para ser arrebatado? Ahora nos toca llevar a otros a los pies de Cristo. La salvación es gratuita para todos. Finalmente dice el Señor en Isaías 55:1, a todos los sedientos venid a las aguas, los que no tienen dinero, porque el problema es que como les piden plata, por cada que pasa por al frente de la iglesia les piden plata, y traiga, y traiga, y traiga, y traiga, la gente ya no quiere ir. Pero mire lo que dice el Señor, venid a mí todos a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué? Porque la salvación es gratuita. Y Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Mire, dice a todos. No dice a los ricos, a los pobres, a los gordos, a los flacos, a los feos, a los bonitos. A todos vengan gratuitamente. ¿Y qué? Venid, dice el Señor. Hasta hoy está abierto. Hasta hoy el libro está abierto. Se lo digo con reverencia, no sé si mañana esté abierto. ¿Por qué? No porque nos vayamos en este momento, pero alguien no puede amanecer mañana. El Señor puede llamar a alguien y quedó por fuera del libro, porque nadie sabe lo que puede pasar. Nadie tiene excusa para ser salvo. ¿Lo cree? Padre, gracias por esta mañana. Gracias, Señor, porque tu palabra es la verdad.